Buenos días, somos el equipo número 4, el cual está integrado por Irreida Rodríguez, Alexis Montes, Solange González y mi persona, Jordan Camacaro. El día de hoy nos corresponde hablar sobre el marxismo y sociología de la educación. La educación es un derecho fundamental que debería ser accesible para todos, pero sabemos que en realidad la estructura de clases y la lucha de clases moldean fundamentalmente el sistema educativo. En esta oportunidad les voy a hablar sobre cómo la teoría sociológica marxista aplicada a la educación nos ofrece una perspectiva crítica sobre la relación entre la educación y la sociedad. Principios fundamentales. La teoría sociológica marxista aplicada a la educación destaca la relación entre la estructura económica, la clase social y el poder, y cómo estos factores influyen en las experiencias educativas y en la reproducción de las desigualdades. La educación no es neutral y puede perpetuar las relaciones de producción capitalista, limitar las oportunidades educativas de las clases trabajadoras y favorecer el capital cultural de las clases dominantes. Según Marx, la educación no es independiente de la economía, refleja y refuerza los intereses de la clase dominante, ayudando a mantener las relaciones de producción capitalistas. Esto nos permite entender cómo funciona la educación en una sociedad capitalista y cómo podemos trabajar para crear una educación más justa y equitativa. La lucha de las clases y el acceso desigual a la educación son fundamentalmente para entender cómo la estructura de las clases influye en la calidad de la educación. La lucha de las clases se manifiesta en la forma en que diferentes grupos sociales acceden a la educación y se benefician de ella. El acceso desigual se refiere a la forma en que diferentes grupos sociales tienen diferentes oportunidades para acceder a la educación de calidad. La educación puede actuar como un aparato ideológico del Estado, transmitiendo valores y conocimientos que legitiman el sistema capitalista y aseguran la conformidad de los estudiantes, lo que puede tener implicaciones importantes para la sociedad. Sin embargo, también es importante reconocer que la educación puede ser un espacio para la crítica y la resistencia, y que los estudiantes y educadores pueden trabajar para promover una educación más crítica y reflexiva. Influencia de la estructura de clases en el acceso y la calidad de la educación. La estructura de clases tiene un impacto significativo en el acceso y la calidad de la educación, generando desigualdades en acceso a recursos educativos. Las familias de clase alta tienen mejor acceso a colegios privados de calidad, mientras que las de clase baja dependen de escuelas públicas con recursos limitados. Recursos económicos. Las diferencias económicas entre clases afectan la calidad educativa, con escuelas en áreas de ingresos altos recibiendo más fondos y ofreciendo programas académicos avanzados. Capital cultural. Las familias de clase alta poseen conocimientos y habilidades que les permiten navegar mejor el sistema educativo, mientras que las clases bajas enfrentan barreras culturales. Ideología y control social. La educación puede perpetuar la ideología de la clase dominante, minimizando o ignorando las contribuciones de las clases bajas. Oportunidades futuras. La desigualdad en la educación repercute en las oportunidades laborales, perpetuando el ciclo de la desigualdad. Perpetuación o desafío de las desigualdades sociales. Según Marx, la educación perpetúa las desigualdades sociales al reproducir la estructura de clases, transmitir la ideología dominante y preparar a los estudiantes para roles específicos en el mercado laboral capitalista. La educación en sociedades capitalistas perpetúa las desigualdades sociales de la siguiente manera. Reproducción de las clases sociales. La educación reproduce la estructura de clases existente, beneficiando a los grupos privilegiados. Por otra parte, la educación transmite la ideología dominante, legitimando el sistema capitalista y manteniendo el poder de la burguesía. Preparación para el mercado laboral. La educación prepara a los estudiantes para ocupar roles específicos en el mercado laboral capitalista, perpetuando la división del trabajo y la explotación. Sin embargo, Marx también sugiere que la educación puede desafiar las desigualdades sociales al fomentar la conciencia de clase. La educación puede ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión crítica de las desigualdades sociales y el papel del capitalismo en su perpetuación.
lo que puede llevar a la acción colectiva y al cambio social. Buenos días, mi nombre es Iraida Rodríguez. El día de hoy le voy a hablar qué papel juegan las instituciones educativas en la reproducción de la ideología dominante. Ahora bien, la teoría marxista sostiene que las instituciones educativas juegan un papel crucial en las ideologías dominantes, como es el caso del capitalismo. Ahora bien, en primer lugar, se tiene la transmisión de valores y normas. Cómo el sistema educativo o las instituciones educativas instruye al estudiante a esos valores y a esas normas burguesas. Ellos inculcan sutilmente valores que fortalecen el sistema capitalista, el individualismo, el respeto a la autoridad y a la meritocracia. En segundo lugar, existe un currículo oculto en donde transmite actitudes o comportamientos que programan a los estudiantes para ocupar un rol específico en la división de trabajo capitalista, en donde van creando trabajadores dóciles y eficientes, fácil de manipular en cualquier área que ellos desempeñen. En tercer lugar, nos encontramos con la reproducción de la estratificación social. Para los estudiantes de clase alta, suelen tener un mayor acceso a aquellas mejores escuelas y obtienen mejores recursos educativos en donde le brinda una gran oportunidad en las escalas sociales. Ahora bien, encontramos a los estudiantes de la clase trabajadora, en donde ellos reciben una menor educación de baja calidad, pero con el fin que las instituciones educativas lo van preparando ideológicamente para ocupar un empleo menos prestigioso que a las personas de la alta sociedad. En cuarto lugar, nos encontramos con la legitimación de la ideología dominante. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cuál es esa ideología dominante? Como se lo dije al principio, el capitalismo, que aún hoy en día existe. Las instituciones presentan conocimientos y objetivos neutrales, reforzando la creencia del sistema capitalista, en donde ellos siempre reflejan que el mejor extracto social que existe es el capitalismo, que es el único, incluso que es el mejor que puede existir. En las instituciones enseñan historia, sociales, economía y cultura. Sin embargo, en esta materia no refleja en realidad de lo que trata el capitalismo y cómo puede afectar a cierta parte de la sociedad, como lo es la clase baja. En quinto lugar, nos encontramos con la preparación para el trabajo. Como lo he mencionado anteriormente, es la formación y la técnica adaptado a la fuerza laboral a las necesidades del mercado capitalista. En el punto número 5, encontramos cómo se relaciona la educación con el concepto de alineación en la teoría marxista. Ahora bien, la clave de la respuesta es que bajo el capitalismo el trabajo se convierte en una limitación. La educación, en lugar de ser una herramienta de liberación y desarrollo integral, se convierte en un instrumento de producción capitalista. Ahora bien, la teoría marxista argumenta que se refleja la separación del individuo con su potencialidad, su creatividad y su esencia. En segundo lugar, encontramos la reproducción de la ideología dominante. ¿Cómo se produce? Esta enseña valores, normas y perspectivas que refuerza el sistema capitalista. Las instituciones forman seres no pensantes, es decir, crean estudiantes con una falsa conciencia. En tercer lugar, encontramos la especialización y la fragmentación del marxismo. El sistema educativo favorece la especialización temprana y la fragmentación del conocimiento. Prepara al individuo para trabajos específicos capitalistas, limitando el desarrollo integral. Acá se crean estudiantes con una falsa autonomía y con poco pensamiento crítico. Acá el individuo se convierte en una máquina productiva. En cuanto al control social y la disciplina, funciona como un control social en cuanto a la obediencia y el respeto a la autoridad. Acá encontramos estudiantes con poco pensamiento crítico y con poca autonomía. Luego encontramos lo que es el mercantilismo en la educación.
El conocimiento se convierte en una mercancía sujeta a las leyes y el mercado. Acá se refleja la división de la sociedad y la desigualdad en cuanto a al emplear cualquier empleo en una empresa, debido a que los estudiantes de la alta sociedad los instruye para tener altos puestos como administradores o viceversa, y los demás estudiantes de clase media simplemente son instruidos para esos cargos como obrero. Punto número 6. ¿En qué medida la educación puede ser vista como un medio de control social? La clave de la respuesta está centrada bajo el capitalismo y sirve para reproducir las relaciones del poder existente. La reproducción de la clase social. La educación transmite valores, conocimientos y habilidades que benefician a la burguesía y alarga la desigualdad. El sistema capitalista. El currículo escolar muestra el capitalismo como un sistema justo y natural. Sin embargo, las instituciones públicas y privadas enseñan historia, economía y cultura, pero en realidad no muestra la realidad del capitalismo, que es la explotación de los trabajadores y la desigualdad social. En otro punto encontramos el control de la ideología. Enseña una conciencia falsa que impide a los individuos reconocer su propia necesidad en cuanto a los cambios sociales. Su alineación es alinear a los estudiantes de sus propias potencias creativo y crítico. Cabe destacar que acá se refleja lo que es la desigualdad social y la explotación en el ámbito laboral y la necesidad que hay en los extractos sociales. Gracias. La desigualdad social. En otro punto encontramos el control de la ideología. Enseña una conciencia falsa que impide a los individuos reconocer su propia necesidad en cuanto a los cambios sociales. Su alineación es alinear a los estudiantes de sus propias potencias creativo y crítico. Cabe destacar que acá se refleja lo que es la desigualdad social y la explotación en el ámbito laboral y la necesidad que hay en los extractos sociales. Gracias. Críticas han formulado la aplicación de la teoría marxista en el análisis educativo. La aplicación de la teoría marxista en el ámbito educativo ha sido constantemente criticada por factores del determinismo económico, simplicidad social, complejidad social y además de eso un posible riesgo de indoctrinamiento, comenzando primero con el determinismo económico y reduccionismo. Aquí los críticos alegan que el marxismo, aunque sus fines de la educación es para que sea colectiva, que todos tengan el derecho a la educación, ignora ciertos factores como la cultura, la autonomía en el sistema educativo, el individualismo y la acción de agentes como el profesor y el estudiante, y que la escuela no es solo un espacio para formar individuos destinados para la labor social o clase trabajadora, sino que también un espacio para la creatividad, la resistencia y un cambio social independientemente de las relaciones económicas. Siguiente, que es la simplicidad de una clase social. Aquí la educación también se ve afectada por ciertos factores como lo que es la etnia, la raza, la ubicación geográfica y las capacidades individuales de cada individuo de cada clase social. Un riesgo de indoctrinamiento y dogmatismo. El indoctrinamiento quiere decir que la educación puede abrir la mente de los individuos o de un individuo para que éste tenga una capacidad de pensamiento propio y no tenga que estar sumiso o creer en una ideología que le vayan a someter y éste la acepte pasivamente. Este va a tener su pensamiento crítico para poder criticar y dar su punto de vista. El siguiente es el ignorar la meritocracia. Este es otro factor que también ignora el marxismo, donde subestima el papel de la meritocracia. La meritocracia quiere decir los méritos propios de un solo individuo, una persona individual, que quiere decir que se subestima el potencial de cada persona para superar ciertos obstáculos y lograr unas ciertas innovaciones sociales a través de la educación. Y hablando de innovaciones educativas, aquí está otra crítica a la teoría marxista, que viene siendo la dificultad para abordar innovaciones educativas. El marxismo otra vez suele subestimar todo el potencial que puede lograr la educación
y nuevos cambios sociales que puede llegar a estas mismas. ¿Cómo se puede interpretar la relación entre la educación y economía en el contexto marxista? Esta pregunta se puede responder de la siguiente manera, comenzando primero con la función de la economía en la educación. Se sabe que la economía es la ciencia social que se encarga de cómo los individuos administran sus bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, las cuales son infinitas. La economía se encarga de estudiar todos estos factores de forma de saber cómo funciona el mundo y cómo los individuos satisfacen sus necesidades. Y en este caso, la economía es un factor muy importante, ya que Marx argumentaba que el modo de producción capitalista influido por la división de clase entre lo que es la burguesía y el proletariado crea una estructura económica que influye profundamente en todas las demás instituciones sociales. En esta incluye la educación. Por consiguiente, la educación como productora de estructuras de clase. Esta se puede responder con las siguientes características, empezando primero con la transmisión de ideologías dominantes. Cuando un individuo entra a una escuela o quiere formarse en educación, estos mismos le van a transmitir ideas y valores y normas y también conocimientos que le van a servir para mantener un estatus o una ideología en específica. También la educación prepara para el mercado laboral. La educación prepara a los individuos para un futuro, para que estos vayan a funcionar o vayan a realizar distintos tipos de labores, distintos tipos de trabajo. El marxismo se limitaba nada más que los individuos trabajaran solamente en la parte trabajadora y que dependiendo del tipo de educación cada una estaba orientada a cada tipo de cosas. Por ejemplo, las clases más bajas se dedicaban nada más a la clase obrera, a la clase trabajadora, mientras que las clases altas le daban una educación que estaba más que todo destinada para trabajos de gerencia y de liderazgo, lo que reproducía unas desigualdades. Estas desigualdades quieren decir que las escuelas que no tengan recursos, que sean de bajos recursos, quiere decir que la educación de las mismas va a ser pobre, va a ser una educación muy limitada comparado a la educación de alta calidad, lo que crea una gran desventaja para los educandos, para los estudiantes de la clase trabajadora. Por consiguiente, es el potencial de transformación. Carlos Marx veía la educación como una herramienta para la reproducción social. Sin embargo, él ignoraba todo el potencial que puede llegar la educación a un individuo, y a un solo individuo, donde se vuelve a la meritocracia, al potencial de un individuo que tome la educación para tener un pensamiento propio, un criterio propio, de forma que tenga un potencial transformador, y así, de manera que este individuo fomente a otros para que también tengan el mismo potencial crítico, el mismo potencial para hacer frente a ideas, ideologías, y estos luchen por una sociedad más justa. Continuamos con lo que es la teoría marxista. Voy a tocar el punto de lo que son las alternativas que propone la teoría marxista para transformar el sistema educativo actual. La teoría marxista lo que propone son varias alternativas para transformar el sistema educativo actual, considerándolo una herramienta de producción de las desigualdades de las clases inherentes al capitalismo. Estas alternativas buscan una educación más equitativa y orientada a la emancipación de los trabajadores. El primer punto a tratar habla sobre la crítica a la reproducción social. Los marxistas argumentan que la educación actual perpetúa la división entre el trabajo manual e intelectual, preparando a los individuos solos para roles específicos dentro de la jerarquía capitalista. La transformación, decían ellos, debe empezar por denunciar esta función reproductora, ya que no solamente se debe preparar al individuo para que realice un trabajo específico o un trabajo manual dentro de lo que es el desenvolvimiento en sociedad, sino que debemos preparar individuos capaces, integrales y capaces de desenvolverse en cualquier ámbito de la vida. Por eso debe prepararse tanto la parte intelectual como la parte manual. El segundo punto enfatiza lo que es la educación politécnica. Esto promueve
una educación integral que combine el desarrollo de habilidades manuales e intelectuales. Esto busca superar la alineación del trabajo fragmentado y preparar a los estudiantes para contribuir de manera más versátil a lo que es la sociedad. El tercer punto habla sobre la desescolarización radical. Aunque no todos los marxistas apoyaban esta idea, algunos abogan por desmantelar las instituciones educativas. ¿Para qué? Para proponiendo alternativas de aprendizaje más flexibles y autónomos, centradas en lo que son las necesidades e intereses de los estudiantes. ¿Para qué? Para liberar el aprendizaje del control burocrático y estatal. El cuarto punto habla sobre la educación como luchas de clase. La educación es vista como un campo de batalla ideológico. Los marxistas proponen promover una conciencia de clase entre los estudiantes, analizando críticamente el sistema capitalista y fomentando lo que es la solidaridad y la acción colectiva. El punto número 5 habla sobre el control democrático de la educación. Se propone lo que es transferir el control de la educación de manos de las élites y el Estado a la comunidad, incluyendo a los estudiantes, los padres, los profesores y los trabajadores en general. Esto permitiría adaptar la educación a las necesidades locales y promover valores de justicia social e igualdad. El punto número 6 trata sobre los contenidos curriculares críticos. Aquí se insta a revisar los currículos para incluir perspectivas históricas y sociales que desafíen la narrativa dominante del capitalismo. Esto implica analizar las relaciones de poder, desigualdades sociales y las luchas por la justicia. Asimismo, tocamos el punto de lo que es cómo se manifiestan las ideas de Marx en las luchas contemporáneas por una educación más equitativa. Aquí las ideas de Marx, aunque formuladas en el siglo XIX, pues estas resuenan profundamente en las luchas contemporáneas por una educación más equitativa. Aquí se manifiesta principalmente lo que es la crítica a la mercantilización de la educación. Marx argumentaba que el capitalismo transforma todo en mercancía. Hoy vemos la educación cada vez más tratada como un producto, donde las universidades compiten por cliente, que en este caso serían los estudiantes, y se priorizan habilidades de demanda por el mercado laboral. Las luchas por una educación gratuita o al menos accesible son en esencia una rebelión contra esta mercantilización, buscando lo que es desvincular el acceso a la educación de la capacidad económica. Otro punto a tratar habla sobre la desigualdad de clase y el acceso al conocimiento. Marx identificó la lucha de clases como motor de la historia. Hoy en día, la educación perpetúa las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque los niños de familias ricas acceden a mejores escuelas, mejores recursos y mejores oportunidades, mientras que los niños de familias pobres a menudo se ven atrapados en un ciclo de desventaja. Las becas y los programas de apoyo educativo son intentos para contrarrestar toda esta desigualdad que existe en el ámbito educativo. Otro punto que toca la teoría marxista es la educación como herramienta de emancipación. Marx creía que la clase trabajadora podía desarrollar una conciencia de clase a través de la educación y la organización. Hoy las pedagogías críticas, inspiradas en Paulo Freire y otros, buscan empoderar a los estudiantes para que cuestionen las estructuras de poder y transformen la sociedad. Estas pedagogías enfatizan el pensamiento crítico, la justicia social, la participación activa en lo que es la comunidad, considerando la educación no solo como adquisición de habilidades, sino como un camino hacia la liberación y hacia la agencia política. O sea que cuando formamos individuos libres, con pensamientos libres, pensamientos críticos, que puedan dar sus puntos de vista, que puedan defender sus opiniones, que puedan criticar, tener un aporte o tener sus puntos de vista con cualquier tipo de tema que sean tratados, pues vamos a tener una educación emancipada a partir de allí. El último punto que toca la teoría marxista
referente a lo que es las manifestaciones que él daba o las ideas que él daba en esta teoría, pues habla sobre el análisis crítico del currículo. Marx argumentaba que la ideología dominante sirve para legitimizar el sistema capitalista. En la educación, esto se traduce en currículos que a menudo invisibilizan las experiencias y perspectivas de grupos marginalizados. Las luchas por un currículo más inclusivo, que incorpore la historia y la cultura de diversas comunidades y que critique activamente las relaciones de poder, ¿para qué? Para, como les decía anteriormente, para que todos tuviesen las mismas posibilidades en cuanto al proceso de adquisición, en cuanto al proceso de formación del individuo. O sea, que no solamente el currículo tuviese contenidos que estuviesen enmarcados en el ámbito o en el entorno de un grupo de estudiantes, y que no dejara a un lado a los grupos marginados o a los grupos que eran de bajos recursos, ¿verdad? Sino que un currículo que se enfoque tanto en la clase capitalista como en la clase baja. En conclusión, para toda esta teoría marxista, Marx y todos estos filósofos, digámoslo así, lo que perseguían eran que la educación fuese más equitativa y que proporcionaran un marco para entender y desafiar esas desigualdades estructurales que habían. Ellos abogaban por una educación que promueva la justicia social y la emancipación, que no dependiera de ninguna élite, que fuese una educación libre. Gracias por su atención.